¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. En este video, perteneciente a la asignatura Matemática de quinto año, vamos a explicar el tema función lineal. Como ustedes saben, el tema función lineal es un tema visto en años anteriores, durante segundo y tercer año. El tema es repasar algunos conceptos básicos para poder resolver los ejercicios y luego, cuando abordemos los temas de quinto año, sea mucho más sencilla la resolución. A continuación vamos a repasar los conceptos principales del tema función lineal. ¿Cuándo es una función o cuándo la consideramos de tipo lineal? Cuando la función tiene una variable que sea de primer grado. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes recordarán que las variables van a estar designadas por las letras X e Y. Por lo tanto, cuando éstas estén elevado a la 1, van a ser consideradas como una función lineal. Y la gráfica que corresponde a este tipo de función estará dada por una recta. Recordemos que la función lineal tiene la expresión y igual m de x más b, donde y es la variable dependiente, m será la pendiente, x va a ser la variable independiente y b va a ser la ordenada al origen, o sea, el valor donde la recta va a cortar al eje y. En algunos libros también podemos considerar que la expresión de y igual va a ser sinónimo de f de x, que significa que valen lo mismo. Recordemos que la y es la variable dependiente. ¿Por qué va a ser dependiente? Porque dependiendo justamente del valor que tome x se llama independiente porque puede tomar cualquier valor, voy a obtener un resultado distinto. El punto B es la ordenada del origen. ¿Qué significa? Cuando yo trace el gráfico de la recta, el punto donde corte al eje Y, recordemos que es el eje de abscisa, el eje X, y el eje Y, el eje de ordenadas, va a cortar a un determinado valor y ese valor va a ser la ordenada del origen. Veamos un ejemplo. Dada la función y igual 2x menos 1, lo que se pide es a. Indicar cuáles son los valores de la ordenada y de la pendiente. Como podemos identificar en este video, el 2 va a pertenecer a la pendiente y el menos 1 a la ordenada del origen. Datos a tener en cuenta para esto: no nos olvidemos de los signos, porque esto va a repercutir en el gráfico. ¿Sí? Si yo digo que la función tiene como fórmula y igual 2x menos 1, el menos 1, que es la ordenada al origen, significa que en el punto 0 menos 1 voy a cortar el gráfico en el eje Y, y que la pendiente, como es positiva, va a ser una función de orden creciente. Significa que los valores de x, a medida que aumentan, van a aumentar también los valores de y. ¿Por qué despejar x e y? Bueno, justamente si es una función, primero vamos a recordar lo que era una función por definición. Las funciones podemos definirla como la relación entre dos variables. Entonces, tiene que existir una relación justamente entre los valores que yo le asigne en el eje X y los valores que yo asigne en el eje Y. Como tal lo decimos, y va a depender de los valores que tome X, y por eso para cada valor de X le va a corresponder un valor único de Y. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para resolver estos problemas? Bueno, vamos a recurrir a lo que se llama una tabla de valores. Yo le voy a asignar a determinados valores de X, que los voy a dar yo en un principio, cualquier valor, por ejemplo 1, 2, puedo darle valor 5, y de acuerdo a eso voy a tener que resolver la operación, el cual me va a indicar que, dependiendo del resultado, va a ser un valor distinto al que tomé, como en este caso. Hay un cartel, como podemos ver en la imagen, que dice recordar, separar en términos y respetar el orden de las operaciones. Significa que primero tengo que resolver ese 2 por x, x recuerde que toma cualquier valor. Primero resuelvo ese 2 por ese número y después le resto 1. ¿Sí? Porque si no voy a tener un error en lo que tiene que ver con el resultado de la operación. Entonces, lo que yo voy a confeccionar va a ser una tabla de valores como la que vemos ahí.
¿Sí? Ahí tienen ejemplo de los cálculos y digo, bueno, para cada valor de x voy a tener un valor de y. Por ejemplo, si en mi función x vale 0, valdrá menos 1. Hay algunos cálculos que no están, yo tomé simplemente dos como ejemplo, lo demás los pueden hacer ustedes tranquilamente y corroborar que los resultados estén bien. En el primer ejemplo, por ejemplo, me dice que si x vale 1, y vale 1. Bueno, hago 2 por 1 menos 1 y obtengo el resultado. En el segundo me da un valor de menos 1. Yo lo que intenté hacer acá es tomar un valor positivo y un valor negativo para que sea más sencillo poder ver el ejemplo, pero ustedes pueden, como repetí anteriormente, eh, darle cualquier valor a x para obtener un valor de y. En la siguiente página vamos a ver cómo se realiza la gráfica. Recordemos que los valores tanto de x como de y nos van a indicar puntos en el gráfico. Tengan en cuenta que el gráfico tiene que estar hecho a una escala correspondiente, si así lo indicara el problema. En este caso, por ejemplo, en el eje y se adoptó una escala de 1 a 1 y en la escala del eje x es de 0,05 en 0,05 o un medio. Está bien, igual podría ser de 1 en 1 también. En este caso, el sistema o el programa con el cual hice el gráfico tomó esta referencia. Vuelvo a repetir, ustedes pueden tomar cualquier escala correspondiente o que a ustedes les sea más sencillo para resolver. Y aquí nos quedó el gráfico de la función, como para acotar que si bien no está acá en el gráfico, pero que ustedes los deben colocar si fuera un ejercicio de los denominados sueltos. ¿Por qué sueltos? Porque justamente yo te estoy dando ya la fórmula, o se le está dando la fórmula de una función, y en base a eso ustedes deben asignar valores para graficar. Acá siempre es conveniente colocar el nombre de la función, ¿sí? El nombre de esta función justamente es el que habíamos visto anteriormente, 2x menos 1. Bueno, hasta acá este video y dejamos un interrogante que es para qué sirve todo esto que vimos, que en el próximo video vamos a contestar esta pregunta, ya que vamos a analizar una situación problemática parecida a la que ustedes tienen en la ejercitación para poder, para que les pueda servir como ejemplo y resolver lo mismo de forma más sencilla. Bueno, nos vemos en un próximo video.